Pues buenos días. Vamos entonces a continuar con la clase de la materia de formación cívica y ética del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema que tenemos noción de este tema porque lo hemos tratado en clases anteriores, hemos hablado de ello y hemos estado casi al 100%, ¿verdad? Hablando ya estos últimos capítulos, últimos temas de esta semana, sobre la democracia, sobre los derechos de las personas, sobre ser ciudadano, los retos de un ciudadano y toda esta parte que nos conlleva a escuchar. Bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, en una clase, ¿verdad?, virtual en la materia de formación cívica y ética, segundo grado, con el tema La Constitución a lo largo de la historia. Evolución histórica de nuestra Constitución. La Constitución ha tenido grandes transformaciones desde que se inició hasta la actualidad. Cada determinado tiempo se le aplica a la Constitución una revisión sobre los artículos que se van a modificar o los artículos que se van a reactivar. ¿Por qué? Porque hay artículos que se modifican constantemente de acuerdo a cómo va avanzando la democracia o la política de nuestro país. La constitución política ha tenido cambios, sí, muchos años anteriores también, pero la constitución política nos da una identidad como mexicanos. Gracias a la constitución que tenía la península de Yucatán, que era un estado independiente de México, que tenía acá una constitución, que tenía una bandera. A raíz de eso, que tenía un formato, pues se pidió todas esas concesiones para que México pueda tener una constitución a nivel nacional. Y de ahí se van creando las constituciones y se van creando muchos cambios, como pueden verse en la política actual. Así como la bandera nacional ha tenido cambios, también la política, también la constitución, también la democracia y todo lo que conlleve a esta parte a tener, sí, también grandes cambios en todo momento. La Constitución Política de México, línea del tiempo. La Constitución de Cádiz, 1812. 1814, la Constitución de Apatzingán. 1824, Constitución Federal. 1836, las 7 leyes constitucionales. 1847, actas de reforma. 1857, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y la actual, la que nos rige a nosotros en todo momento y actualmente, es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, que esa misma ha tenido transformaciones, ha tenido cambios, ha tenido sugerencias, ha tenido también varias partes que nos componen y nos ayudan como ciudadanos como derecho. La Constitución de Cádiz de 1812 dice, promulgada el 9 de marzo de 1912, ¿verdad? Establece la monarquía constitucional, división de poderes, libertad de imprenta, abolición del tributo, diputaciones provinciales, ayuntamiento en poblaciones mayores de 100,000 habitantes, sustituye a los virreyes por jefes políticos, se componía de 10 títulos y 384 preceptos, establece la soberanía nacional. La Constitución de Apatzingán, 1814. Entra en vigor el 15 de septiembre de 1814. Recibió alrededor de 20 enmiendas. Retoma aspectos de la Constitución de Cádiz de 1812, así como la de plan de las 3 garantías de los sentimientos de la nación, los derechos del hombre y del ciudadano. Nombra 4 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, además de la Junta Suprema de Notables. Los diputados eran los únicos facultados para proteger
leyes generales. Decretaba la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra. El Congreso, constituido por 200 diputados y 10 por cada departamento. El presidente mantenía en términos reales todos los poderes que antiguamente recaían en el virrey. Dividía al país en 20 departamentos libres, encargados de la recaudación de impuestos y asuntos internos. La Junta Suprema de Notables estaba constituida por un representante del Cabildo de México, el presidente del Congreso en funciones, el representante de la Iglesia Católica, un representante del Tribunal Judicial y un representante por cada provincia. La Constitución Federal de 1824 dice que da el nombre por primera vez Estados Unidos Mexicanos. Entró en vigor el 4 de octubre de ese mismo año. Abolió cualquier tipo de religión que no sea la católica. ¿Qué pasó, Mauricio? No, nada. Quería escuchar, a ver si me escuchaba, porque se me trabó en mi audio. Ok. Combatió la masonería escocesa y yorkina. Consuma la libertad e independencia de México. Afirma pertenencia de catolicismo apostólico y romano. Divide el poder en legislativo, ejecutivo y judicial. Deposita el poder legislativo en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Se le brinda mayor importancia al poder legislativo, el cual se compone de 7 secciones y 76 artículos. Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual estaba integrada por 19 estados, 4 territorios dependientes del centro y el Distrito Federal. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia de fuero militar y eclesiástico. Bueno, a raíz de esa constitución, muchachos, nos dice que da la libertad a la independencia. Se maneja ya la importancia de las dos cámaras, ¿verdad? Legislativa y de los senadores. También nos dice que se implementan varias cosas para ser una república representativa, popular y democrática. Se establece en todas esas partes y nos dice que tenemos, ¿verdad? En ese entonces éramos 19 estados que tenían 4 territorios dependientes en el centro y un distrito federal. Actualmente no tenemos ya nada de eso. Ahora, hasta en el 2016, éramos 31 estados y un distrito federal. 2017 hasta la actual, ¿verdad? Dice que ahora somos 32 estados a nivel nacional. No hay más, ya no hay distrito, ya no hay. Ahora todos somos los mismos estados. La Constitución Federal de 1824 nos hace en artículos relevantes y nos dice: el artículo 1, la nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. Es decir, que nadie nos puede venir a mandar en nuestro país con nuestra constitución. 2, la religión de la nación es católica, apostólica y romana. Es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. Estamos hablando que ese entonces la religión católica tenía el poder y no había otra religión más que esa. Actualmente podemos ver, hay muchos tipos de religiones como el cristianismo, evangelismo, el judaísmo y por mencionar muchas de tantas más. La nación mexicana adopta un gobierno de forma de república representativa, popular y federal. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos quién nos va a gobernar durante un cierto periodo de gobierno. Libertad política de imprenta en la federación y los estados.
74. El Poder Ejecutivo reside en una persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el 75 se establece la figura del vicepresidente, que en caso de imposibilidad física o moral, el presidente ejercerá las facultades y prerrogativas del mismo. Es decir, que acá si el presidente de la República llegara a enfermar, el segundo de él sube a seguir gobernando nuestro país. Siempre y cuando ella no pueda, o tenga un accidente y fallezca, o lo manden a matar, no lo sabemos, ¿verdad? Pero pues solo así puede subir el siguiente a cargo. 95. El periodo de presidente y vicepresidente serán de 4 años. 123. El Poder Judicial reside en una Corte Suprema de Justicia. En los tribunales deberá buscar siempre en 3 salas, ¿verdad? Y los juzgados de distrito, todo eso es parte fundamental. El Poder Judicial, como su nombre le indica acá, reside en la Corte Suprema de Justicia y los juzgados de distrito, lo dice el artículo 123. 124 menciona, la Corte Suprema se compone de 11 ministros, distribuidos en 3 salas y un fiscal. 157, el gobierno individual de los Estados Unidos se conforma por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Las 7 leyes constitucionales de 1836. La Constitución o leyes constitucionales de 1836, Antonio López de Santa Anna derogó la legislación anterior constitucional de 1824 para promulgar las 7 leyes constitucionales de 1836, cuya estructura es la siguiente. La primera, derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. 2, organización de un supremo poder conservador. 3, del poder legislativo, de sus miembros y de la relación de las leyes. 4, organización del supremo poder ejecutivo. 5, del poder judicial de la República Mexicana. 6, división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos. 7, variaciones de las leyes constitucionales. Los derechos fundamentales instituidos son, en la primera ley, el de nacionalidad, artículo 1, de igualdad, artículo 12, libertad y propiedad, artículo 2, seguridad jurídica, artículo 2 y 49, 50 y 51 de la cuarta ley, derechos políticos, artículo del 7 al 11. Tales derechos fueron contemplados como naturales, con clara referencia a los derechos del hombre y también en las obligaciones de todos los ciudadanos. Cabe destacar que la religión católica fue perpetuada como oficial, reconocida así desde la Constitución de Apatzingán de 1824. Las 7 leyes constitucionales de 1836 también dice: el Congreso Constituyente dio fin a la Constitución de 1824. Fundamentan la Constitución dispersa, fragmentada en 7 leyes constitucionales de 1836. La primera ley dice, integrada por 15 artículos, que hace una completa declaración de derechos humanos. Destacado las relaciones con el proceso judicial. El derecho de la ciudadanía se otorga solo a quienes alcanzan un determinado ingreso anual. La segunda ley dice que consta de 23 artículos, crea la figura más controversial y emblemática de las 7 leyes. El supremo poder, el poder conservador, inspirado en el segundo conservador francés de la Constitución del año 8, ¿verdad? Integrado por 5 ciudadanos, quienes debieron ocupar plenamente un cargo de máxima relevancia pública. Se le atribuyeron facultades exorbitantes, declaran la
nulidad de los actos de cualquiera de los otros tres poderes, cuando fueren contrarios a la Constitución. Suspender a los mismos si amenazan a la paz pública o ordenar al presidente la renovación de sus ministros. Se dirigió como intérprete de la voluntad popular por un simple declaratorio. Y por último, tiene que ejercer la facultad y criterios sobre la responsabilidad de la opinión pública. La tercera ley dice que tiene 58 receptores. Deposita el poder legislativo en un Congreso integrado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Para acceder a los cargos que establece mínimo la propiedad y renta, la Cámara de Diputados es electa, de los senadores se integran por los demás poderes. La cuarta ley dice que son 34 artículos establecidos en el Poder Ejecutivo presidencial. Dura 8 años en su cargo y puede ser reelecto. Es designado por los poderes establecidos. Tiene el veto suspensivo frente al Congreso. O sea que no tiene opinión, no puede opinar en su momento. La quinta ley dice que a través de sus 51 disposiciones conforma el Poder Judicial, una Corte Central y tribunales departamentales. Se asemeja a la última organización de las audiencias coloniales que establece previsiones sobre administración de justicia que son realidad derechos humanos en los procesos. La sexta ley crea departamentos en lugares de los estados a cargo de gobernadores propuestos por las juntas departamentales. Las facultades de las juntas locales son considerables, lo que muestra arraigos desde su creación. Por la Constitución de Cádiz había alcanzado las instituciones locales que el federalismo reconocía. Séptima ley fue la más breve en solo 6 artículos. Permitió al Congreso la posibilidad de resolver las dudas que suscitaran la interpretación de normas constitucionales. Las 7 leyes no hacen referencia a la soberanía, lo cual es congruente en su carácter oligárquico. El derecho de voto queda condicionado a un ingreso mínimo o a requisitos de propiedad. Para ocupar los cargos se requiere una mayor condición económica. Otra característica marcadamente oligárquica es el sistema de integración de los poderes. Solo la Cámara de Diputados y la Junta departamentales provienen de la elección garantizada en favor de los conservadores por los requisitos de forma. Los demás órganos a partir de esos dos se integran por decisiones entre ellos mismos. Acta de Reforma de 1847. El 22 de agosto de 1846, el presidente interino José Mariano expidió el decreto que restauró la vigencia de la Constitución de 1824 y con esto el regreso del federalismo. En pleno del Congreso aprobó tomar como base de las discusiones el voto particular de Mario Otero, que tenía los siguientes resolutivos. 1. Los estados recobraban su independencia y su soberanía. 2. Los estados seguían asociados bajo la forma federativa. 3. El acta constitutiva y constitución de 1824 eran la única constitución política de la República. 4. El acta de reformas destacaban las propuestas de incorporar a la Constitución Declaración de Derechos Individuales y su adecuada protección. Establecer un sistema directo para la elección del presidente de la República y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, así como suprimir la vicepresidencia y aumentar el número de senadores para incorporar algunos electos o proposición de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones del propio Senado y Ejecutivo Federal. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857, dice
Prohíbe aplicar la ley retroactivamente o de manera inexacta. Prohíbe celebrar tratados que afecten las garantías individuales. Prohíbe violar el domicilio y la correspondencia. Consagra la libertad de enseñanza, pensamiento, asociación, comercio, imprenta, trabajo y repetición. En lo penal establece que nadie puede ser detenido por más de 72 horas, formada por 120 preceptos y 8 títulos. Establece el derecho a la propiedad. Establece que nadie debe ser molestado en su persona sin previa orden jurídica. La Constitución de 1857 también dice que limita el poder de los estados sobre la nación, nombrando a la Constitución como el poder supremo. Declara que la Constitución, las leyes que ella emana y los tratados que celebra el Ejecutivo son aprobación del Senado, son la norma suprema de la Unión. De este modo, limita la autonomía de los estados superponiendo el interés nacional. Establece que las reformas constitucionales deberán ser aprobadas por 2 o 3 partes de los votos. Se establecían 23 estados y un territorio y un distrito federal. Solo cuenta con la Cámara de Diputados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, la que nos rige actualmente. Reforma artículo 115, que establece atribuciones y autonomía a municipios. Los derechos humanos integrados en las garantías individuales protegidas de los primeros 28 artículos. La primera constitución en establecer las garantías sociales, las principales contenidas en los artículos 27, 28 y 123, reglamentando el trabajo en el agro y la propiedad. Se establecían 28 estados, 2 territorios y un distrito federal. Establece la soberanía nacional en el artículo 39. En el artículo 49 divide el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dice, establece educación laica y gratuita, el régimen de la propiedad y dio protección al obrero en cuanto a horas de jornada, reparto de utilidades, derecho o huelga o paro y asociación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, también dice que el poder legislativo se pasa a ser bicameral, Cámara de Diputados y de Senadores. Sigue estableciendo una forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal. Eliminó el cargo de vicepresidente. Consta de 136 artículos y 17 transitorios. Establece el juicio de amparo, rige actualmente a México, se establece la no reelección y un sistema representativo. De esta forma se ha visto cómo la política y la constitución ha sido parte fundamental en todo proceso. Entonces, muchachos, sí me gustaría que copiaran la línea del tiempo para que lo tengan así como está. O solo pueden poner los años y qué constitución se fue dando, si gustan. Cópienlo, por favor.
Cuando termine me avisan. Listo. ¿Ya terminaron? Yo ya. Yo uno. Claro. Bueno, muchachos, que ya termine entonces, ya nos podemos retirar, que ya terminó de copiar. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, que esté bastante bien y estamos al pendiente. Bueno, maestro. Ahora Jesús, cuídate. Bueno, maestro. Pues, ya terminaron todos. Victoria, Juan Parra y Diego. Los que me hacen falta. Yo ya. Muy bien. Victoria, Diego, ¿terminaron?
Ya terminar, entonces dejará de compartir la pantalla. Nos pasamos a retirar y nos vemos en la siguiente clase.